Con sus casi 10 millones de kilómetros cuadrados, Canadá es después de Rusia el segundo país más grande del mundo. Sus apenas 35 millones de habitantes están organizados políticamente bajo la forma de una monarquía parlamentaria federal que tiene como jefa de Estado a la reina Isabel II de Inglaterra y como jefe de gobierno al primer ministro Stephen Harper. Canadá está dividida administrativamente en 10 provincias y 3 territorios, siendo las más importantes de aquellas Ontario, en donde se ubica la capital Ottawa y que es esencialmente de habla inglesa, al igual que otras 8 provincias más, y Quebec, la única provincia de habla fundamentalmente francesa, pero de gran importancia económica y política para el país. Entonces, recogiendo un poco del segmento anterior, algunas cosas que se podrían llevar como iniciativas, digamos, más agresivas, más modernas. Una de ellas, comentábamos, era la posibilidad de que en frontera, por ejemplo, pudiese haber un destacamiento, una fuerza binacional perfectamente bien estructurada, uno de allá, uno de acá, hablan inglés, hablan español, se comunican con el sheriff de allá, se comunican con la Policía Federal, la institución que se trata en México, para ir tratando de darle la vuelta un poco, porque buena parte del problema de la seguridad que estamos viviendo en México tiene que ver con la frontera México-Estados Unidos, no nos podemos ser tontos. Totalmente. Entonces quizá esa pueda ser una de las cuestiones que pudiera sacudir un poco el debate con Estados Unidos y decir, bueno, ustedes no van a cambiar la segunda enmienda sobre el tema de las armas, así es, pero sí podemos hacer cosas conjuntamente para beneficio de las dos sociedades. Así es, así es. Me temo que a lo mejor te van a decir, no, por alguna razón un poco, a lo mejor hasta abstracta, y es porque la corrupción es tan fuerte en aduanas también para ese paso precisamente de droga, que a lo mejor te dicen, no nos vamos a autovigilar. Es que yo creo que tiene que ser una iniciativa más comprensiva, ¿no? O sea, si nosotros planteamos una política de esta naturaleza y decimos, bueno, una policía nacional, pues tendría que ir acompañada de una serie de acciones donde hay un compromiso serio por parte del gobierno de México, por ejemplo, para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Si nosotros no caminamos rápidamente en ese tema... Pero también son los tiempos, es decir, el problema lo tienes ahora, claro. Es muy difícil. Yo creo que todos los televidentes, o la mayoría, espero, estarían en favor de que tuviéramos una gran cruzada para tener un Estado de Derecho muy, muy fuerte, que no haya esta impunidad, esto de que de cada 100 delitos únicamente 2 terminan siendo perseguidos y sancionados. No podemos seguir así. Pero bueno, vamos a hacer un cambio en honor a Canadá, que es un país amigo de México y el que siempre sale muy alto en las encuestas, que por cierto hacemos juntos cada 2 años. ¿Y qué papel ves en la relación de México-Canadá? ¿Qué tipo de paquete llevarías tú como presidente de México como iniciativas a Canadá? Bueno, pues con Canadá hay muchísimas oportunidades que no se han explorado. Muy similares a las que hemos platicado ya con Estados Unidos. Lo que pasa es que Canadá siempre se ha visto como un vecino más lejano. También Canadá pasa por momentos de política interna muy peculiares, que se han resuelto recientemente con un gobierno mayoritario del primer ministro Stephen Harper del Partido Conservador, que le costó mucho tiempo conseguir, y entonces eso había paralizado un poco las posibilidades de lo que podían hacer los dos países. Pero ha hecho una labor de acabar con la oposición prácticamente muy sistemática, lo ha hecho como un político muy astuto. Bueno, es parte de la complicación. Por un lado, el hecho de que ahora tiene un gobierno mayoritario facilita la toma de decisiones en torno a qué temas, con qué países quiere establecer una relación más estrecha. Una enorme oportunidad con México ahí. Así es, pero por el otro lado es un gobierno que realmente no se ha interesado mucho en la política exterior, en los asuntos internacionales. Vemos que Canadá, pues en la última década ha desaparecido prácticamente del contexto mundial. Antes era un jugador clave, sobre todo para impulsar iniciativas multilaterales en los nuevos temas de la agenda, ¿no? Después de la Guerra Fría. Y realmente sorprende mucho que Canadá esté tan aislado de las decisiones, no solo en materia multilateral, sino también en la relación con los Estados Unidos. Ciertamente, Stephen Harper ha privilegiado mucho esta idea de que siempre han sido socios estratégicos de Estados Unidos, pero el hecho de que el inquilino de la Casa Blanca tenga preferencias ideológicas distintas también ha hecho muy difícil
que se puedan avanzar iniciativas, propuestas más ambiciosas. En ese sentido, desde antes de Stephen Harper, no vemos mucho ánimo en nuestros amigos canadienses, sobre todo en el gobierno canadiense, para establecer una relación estratégica con México. A pesar de eso, pues hay áreas muy importantes en donde los dos países podrían avanzar rápidamente, sobre todo en estos temas que son estratégicos para ambos con Estados Unidos. Nuevamente el tema energético. Hoy, por ejemplo, vemos que Canadá enfrenta una situación muy difícil. Plantearon la construcción de un gasoducto que iba desde Alberta hasta Texas. Y bueno, pues Canadá ya es el proveedor número 1 de petróleo de los Estados Unidos, y por consideraciones ambientales, precisamente el presidente Obama, sobre todo en esta coyuntura electoral. Incluso el trazo mismo del oleoducto es un tema muy controvertido, pasaba por el parque de Yellowstone. Bueno, es precisamente por esas razones que el presidente Obama decidió no apoyar que se prosperara con esa iniciativa. Esto simplemente nos da un indicador de la dificultad que tendrá Canadá o que tiene para establecer esta relación privilegiada con los Estados Unidos y las oportunidades que hay entonces Pero de pensar. Curiosamente, no ha sido una administración esta de Harper que haya estado manejando mucho la banderita de que tiene una relación especial con Estados Unidos. Por la cuestión precisamente que mencionas antes, pero lo que quiero decir es que está en el interés de Canadá hacerlo. Entonces, si no busca la posibilidad de trabajar con México para desarrollar una agenda que les beneficie a ellos, va a ser muy difícil que en Estados Unidos tengan la atención. Se perdió la visión estratégica, entonces. Se perdió la visión estratégica, así es. En el tema, por ejemplo, de migración, hablábamos ya del envejecimiento de la población en Estados Unidos. Bueno, Canadá, esto es un tema muchísimo más acelerado, más grave, sí. Muy grave, porque además es una economía muy fragmentada regionalmente, sí, y hay mucha fricción en los mercados de trabajo, están muy fragmentados. Entonces, todavía más que Estados Unidos, dependen mucho de la inmigración. Que hubiera una integración, un mejor manejo de los mercados laborales en América del Norte. Así es. Entonces, ese es otro tema de gran oportunidad. Viéndolo con toda frialdad, la verdad es que México podría ser, digamos, es el país joven de los tres. Así es. Y el país que podría ser el motor, cuando menos la sangre, digamos, en las venas de América del Norte en los próximos 15 o 20 años. Así es. Pero en la medida en que hay este tipo de políticas pues muy cortoplacistas y que no vean pues los intereses reales de todos sus países, incluyendo de sus ancianos, ¿no? Así es, bueno, pero además Canadá ahorita tiene una política muy, muy agresiva para captar jóvenes a Canadá. Con México firmamos. Entonces, ¿qué haríamos? Estoy entendiendo que tú como presidenta electa de México llegarías por allá y dirías, bueno, pues vengo aquí a tocar base a ver si hay algún interés, pero no veo que esto vaya por ningún lado. Nos vamos a concentrar mejor ya con socios que muestran mucho más interés en México, como Perú, como Chile, como Corea, como España. No, yo creo que sí hay oportunidades con Canadá, precisamente porque sí es cierto que su política exterior se ha, pues, lo voy a decir, yo los estimo mucho, pero se ha derrumbado. Sí, totalmente. Totalmente desaparecieron del mapa internacional. Si no tienen una visión ellos, un interés en el mundo, pues va a ser muy difícil atraer ese interés hacia México. Y a lo mejor la estrategia con Canadá pues, no es tanto por el lado gubernamental, sino por el lado privado. Porque, por ejemplo, los consorcios mineros, creo que hay más de 1.200 consorcios mineros trabajando en México, por decir uno. Cuestiones de farmacéutica, de tecnología, todo este asunto de las Blackberries que se producen en México. Así es. Bueno, por ahí el tema es trabajar con las provincias. Como tú sabes, los gobiernos provinciales tienen un poder específico mayor que los mismos estados en Estados Unidos o incluso en México, donde tenemos un sistema muy centralizado. Pero en Canadá el sistema es muy descentralizado. Los gobiernos provinciales, pues entre otras cosas, por ejemplo, están encargados de los recursos naturales. Claro. Ahí tenemos oportunidades muy importantes de cooperación en el área de cambio climático, en el tema del agua, en el tema de los bosques. No estoy aquí sugiriendo que vamos a hacer intercambios forestales o en temas de agua, porque es un tema muy sensible en Canadá, por cierto, pero sí para que haya más cooperación en términos de cómo en México vamos a abordar los retos, por ejemplo, que enfrenta el cambio climático en el tema del agua, la sequía, el tema de la reforestación, deforestación, evitar la degradación. Canadá es una potencia forestal, tiene muchos recursos y creo que podríamos aprovechar mejor esa relación porque también a los canadienses les interesa. No
hablemos del primer ministro Harper, pero sí hablemos de las provincias. La provincia de Quebec, la provincia de Alberta, la provincia de British Columbia ya tienen convenios muy importantes con gobiernos de los estados en México. Así es. Entonces, otra vez, nos tenemos que alejar de los poderes centrales de Ottawa, como en el caso de Washington, para empezar a tener una política exterior más inteligente, estratégica, que permita ir a promover los intereses de México. Sí, que es un fenómeno que, vamos a hacer un pequeño corte, pero quisiera que en las conclusiones viéramos, sí hay un fenómeno de descentralización de las relaciones internacionales, no voy a hablar de política exterior, de las relaciones internacionales en los tres países, y esa es la forma quizá que le va a tocar lidiar al próximo presidente de México. Es que regresamos en unos momentos con la doctora Estudio.